Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe, sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe, reflexionando desde el Nuevo Testamento. Estamos poniendo las bases necesarias para hacer un buen estudio teológico, es decir, para hacer un buen estudio desde la palabra de Dios, desde la Biblia. ¿Qué es lo que el autor sagrado, lo que la comunidad quiere transmitirnos? El mensaje de salvación. Para eso necesitamos, siempre nosotros insistimos en los elementos de un estudio bíblico que necesita utilizar de las ciencias auxiliares. Esto es lo esencial y lo fundamental. Nosotros habíamos terminado la última vez nuestro curso bíblico en esta forma progresiva como estamos haciendo, de mirar los elementos teológicos que nos ayuden a poner las bases necesarias para comprender bien el mensaje de salvación, porque nosotros tenemos que llegar al mensaje de salvación principalmente, es decir, de este Nuevo Testamento. Y hablábamos de algunas contraposiciones que se encuentran. Es la relación de Jesús con Israel. ¿Qué significa esto de que Jesús tiene, o cuál es la relación que existe de la persona de Jesús? Yeshua, Jesús, que quiere decir Salvador. Pero por otra parte, la palabra Israel, que quiere decir justamente fuerza de Dios. ¿Cómo tenemos que entender estas dos terminologías dentro de la teología que nos están presentando aquí los autores sagrados en esta reflexión y en este proceso teológico? Antes que nada, Jesús Salvador, Jesús Mesías, ungido también, otra terminología importante, dentro de un pueblo que se llama Israel, que tiene que ser la fuerza de Dios, es el pueblo elegido. Entonces aquí estamos hablando en síntesis de una comunidad. Al mismo tiempo en que hablamos de una comunidad, fíjense que hay dos elementos muy importantes. El aspecto individual, digamos, que es necesario y fundamental para que exista una comunidad. Es decir, la comunidad centrada en la persona de Jesús, Yeshua, Salvador, que al mismo tiempo nos está diciendo, porque la misma teología después llegará, ¿verdad?, a esa conclusión con la venida de Espíritu Santo, por ejemplo, Pentecostés nos ayudará mucho más a reflexionar este aspecto, que el Yeshua, los alter Christi, decían los padres de la iglesia, son los mismos cristianos, es decir, somos nosotros mismos. Y a eso tenemos que llegar,
Este entonces es el aspecto individual, si queremos, o personal, si queremos meter dentro de este camino de salvación, en este proceso de salvación. Pero sin olvidarnos que la comunidad es el centro fundamental hacia donde todos estamos apuntando. Cada uno de nosotros, personalmente hablando, busca ser ese alter Christi, busca, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Justamente en la medida en que nosotros entendamos esto, nosotros vamos a hacer que la comunidad se pueda ir redimiendo. Es decir, la comunidad pueda ser feliz, la comunidad se pueda realizar, pero donde cada uno personalmente tiene que poner su granito de arena. Esto es esencial y es fundamental entonces en nuestra reflexión. Miremos desde este aspecto, por lo tanto, cuando hablamos de esta contraposición que existe entre el personaje Jesús, el ungido, el Yeshua, y la palabra, la terminología de Israel, la fuerza de Dios, el pueblo, la comunidad. Nosotros leíamos en el Nuevo Testamento desde Marcos capítulo 12, del 1 al 12, sobre la parábola de los viñadores homicidas. Pero al mismo tiempo hicimos esa comparación que existe también en Isaías. En el capítulo 5, del 1 en adelante, también nos habla sobre la viña, cómo Dios la ha cuidado tanto, la ha hecho florecer, etc. Pero sin embargo, después al final no ha dado frutos. Así también aquí, en esta contraposición de Jesús con Israel, está diciendo que yo te he dado todo, le dice Dios, te he regalado todo, pero sin embargo no supiste aceptar, no supiste entonces adherirte a esta propuesta de salvación que Dios te ha enviado y te ha regalado. Esto es elemento fundamental, ¿verdad?, dentro de la teología del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento siempre te va a presentar, en primer lugar, la acción salvífica de Dios, la gracia de Dios. Y ahora depende de nosotros, tomar, adherirse a este Jesucristo en quien Dios se ha revelado. Es la revelación, es la encarnación entonces de Dios a la comunidad. Pero de esto tenemos que ser nosotros conscientes. Desde el momento en que la comunidad es consciente, la comunidad entonces transmite, exige, pide que cada uno de los miembros de esta comunidad pueda dar pasos concretos para hacer realidad aquí entre nosotros lo que le llamamos el reino de Dios. Entonces el reino de Dios depende, por una parte, del Yeshua, del Salvador, de Jesús, de la gracia del Señor, que actúa en la historia, que actúa en el hombre, que actúa en nosotros, en beneficio de la comunidad. Es siempre viceversa. La acción es entonces concomitante, es decir, uno que le ayuda al otro, uno con el otro. Entonces los dos se están ayudando para que esta realidad se haga presente en el mundo del hombre, en el mundo de la comunidad. En la medida en que yo doy a la comunidad crece. Y en la medida en que la comunidad crece, en la medida en que la comunidad se santifica, ciertamente que es la comunidad la que ofrece continuamente al individuo para que pueda hacer un camino de santidad y de autorrealización. Y aquí cuando vemos la oposición o la contraposición de Israel, por una parte, a la persona de Jesús, quiere decir que uno de los elementos no está funcionando bien, porque te presenta directamente que la comunidad está rechazando a Jesús. Le envía, dice, el Padre primero le regala todo, porque cava un lagar, prepara la viña, da lo mejor, luego le da a Israel, es decir, a estos viñadores. Cuando llega el tiempo en que tiene que recibir los frutos de esa viña, sin embargo, al enviar a sus mensajeros, lo que ellos hacen es no aceptarlos, los rechazan, que son directamente entonces los profetas, decíamos, en una forma directa, alegórica que se está haciendo en esta narración. Y luego al final dice aquí el texto, ¿verdad?, de Marcos capítulo 12, que le envía a su propio hijo. Dice, le respetarán a mi propio hijo. ¿Por qué? Porque es el hijo del patrón, ¿verdad? Y entonces aquí viene el dueño. Sin embargo, Israel, ¿qué es lo que hace? Aquí viene el hijo. Y entonces vamos a eliminarlo y vamos a quedarnos nosotros con la herencia.
¿Por qué decimos que es una forma alegórica? Porque la alegoría quiere decir que cada uno de los representantes que están aquí, de los personajes, se refieren a una realidad de lo que el autor sagrado está queriendo transmitir. Y le aplica a Israel, le aplica a los profetas, le aplica a Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Floyd, en Minneapolis, los obispos católicos de Estados Unidos alzaron la voz contra el racismo y contra las protestas violentas. El presidente del Comité contra el Racismo de la Conferencia Episcopal dijo en nombre de los obispos que el racismo es un peligro real y presente que debe ser afrontado directamente. Estamos destrozados, asqueados e indignados al ver otro video de un hombre afroamericano asesinado ante nuestros ojos. Como miembros de la Iglesia debemos apoyar acciones difíciles, correctas y justas, en lugar del fácil error de la indiferencia. No podemos hacer la vista gorda ante estas atrocidades y a la vez profesar el respeto a cada vida humana. El obispo dijo que los prelados abogan por protestas pacíficas y no violentas, apoyan con fervor a las comunidades que están comprensiblemente indignadas. Demasiadas comunidades de este país sienten que sus voces no son escuchadas y que sus quejas sobre trato racista no son atendidas. El presidente de los obispos, José Gómez, también condenó el insensato y brutal asesinato de George Floyd. En una declaración escrita expresó su cercanía a su familia y prometió sus oraciones. Añade que la crueldad y la violencia que sufrió George Floyd no refleja la actitud de la mayoría de los hombres y mujeres de bien que trabajan para hacer aplicar la ley. Pero pidió un cambio duradero en la sociedad que, dijo, no se consigue con la violencia autodestructiva vista en muchas partes del país, sino eliminando el racismo y el odio de los corazones. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. San Juan dice que sí en nuestra Escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. You are mighty to save. You shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. To the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la terminología Israel y la Iglesia en una forma general, pero ahora en esta contraposición que existe entre Jesús, ¿verdad? Jesús e Israel.
Miremos que en los evangelios sinópticos, como se nos presenta esta figura, que son posteriores, esclarecen la motivación alegórica. Nosotros recién hablábamos de esta motivación alegórica en el sentido que en forma directa nos está mostrando que Israel sería entonces esa viña que recibe todo, el Padre que ha plantado todo y ha dejado en sus manos, ¿verdad? Esto lo encontramos desde los primeros versículos del Génesis. Dios que regala todo, la misma creación. En el momento en que crea al hombre, dominen la creación. Después, por otra parte, nos presentan también a los profetas. Los profetas son los enviados. Cuando Israel cae en el pecado, cuando Israel se rebela, entonces nos están queriendo dar los frutos que tienen que dar al patrón, es decir, que tienen que rendir cuenta al Señor, a Dios, que le ha regalado todo. Sin embargo, acá no quieren, ¿verdad? Se han adueñado de la viña. Cuando vienen los profetas, dice, lo apalean, lo matan, lo sacan de la viña. ¿Quién sos vos para venir a pedirme resultado o fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? Se han adueñado. Ellos entonces, de acuerdo a lo que ellos quieren y como ellos quieren, presentan su misma realidad, pero mirándose a sí mismos. Y por último, la alegoría, aquí como se presenta, ¿verdad? Jesús, es decir, el Hijo, le envía al propio Hijo. Los evangelios sinópticos, entonces, que son posteriores, esclarecen la motivación alegórica. El 12:8, cuando dice, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Es cosa perfectamente comprensible, habida cuenta del curso de los hechos. Recordemos que estamos con San Marcos, capítulo 12, ¿verdad? Entonces es una comunidad que escribe, después de una reflexión ciertamente bastante prolongada, después de la muerte de Jesús y después de haber tenido toda esa experiencia con el Jesús de Nazaret. Estamos en el año 60. Más o menos 30 años después, 30, 35 años después de la muerte de Jesús, que se escribe. Esto no quiere decir que recién en este momento se está reflexionando, no. La comunidad enseguida comienza a reunirse, comienza a reflexionar y comienza a entender desde el aspecto teológico, leyendo el Antiguo Testamento, que en la persona de Jesús de Nazaret se han realizado todos estos hechos, ¿verdad? Todas estas promesas. Y por eso nos está diciendo que esclarecen estos motivos alegóricos, porque es una representación y una aplicación directa al personaje. Por eso los viñadores matan al hijo en el viñedo. Matan al hijo en el viñedo. Recuerden que entonces el hijo aquí es Jesús. El viñedo es Israel. Y luego lo echan fuera, al campo, para pasto de las fieras. Esto es elemental para nosotros. ¿Por qué? Porque el hecho de que lo echen fuera, ¿verdad? Es la comunidad cristiana que en ese momento se está considerando, y no solamente considerando, sino que es víctima de los abusos, ¿verdad? Del aspecto religioso del judaísmo, que no los están aceptando. Al comienzo ellos predican, ¿dónde? Están predicando en las sinagogas. Ellos predican porque son judíos dentro del mismo grupo, porque ellos están diciendo, mirá que en la persona de Jesús de Nazaret se realizó el judaísmo, las promesas de Dios. Pero ahora dice, además de matar al hijo, entonces lo echan fuera, porque los alter Christi ahora son los mismos cristianos y a ellos lo están expulsando de las sinagogas. Al expulsarlos de las sinagogas, esta alegoría se está refiriendo directamente no solo a Jesús, no solamente al hijo dentro de esa parábola, sino que directamente está diciendo, además de no adherirse, además de no aceptarle a Jesús, es una contraposición, ¿verdad?, entre Jesús e Israel. Por eso, ahora también esta contraposición va para sus secuaces, es decir, para los seguidores de Jesús. Lo echan fuera de la viña, lo echan fuera del judaísmo, lo echan fuera de Israel. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces va en una forma directa. Lo echan a las fieras. Aquí algunos exégetas, ¿verdad?, ponen un poco el hecho de las fieras, de las persecuciones, el tiempo de Nerón, etcétera, otras circunstancias. Bueno,
Eso tal vez podría ser también. No habría ningún problema en poder interpretarla de esta manera, ¿verdad? Esta situación nos hace pensar, la situación histórica nos hace pensar de que estas frases también podrían estar indicando, lo echan fuera, lo echan a las fieras, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien que en ese tiempo en que tiraban a los cristianos a los circos, y ahí entonces eran devorados también por las fieras. Mateo 21:39 y Lucas 20:15 dicen, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Lo arrojaron al hijo, ¿verdad?, fuera de la viña y lo mataron. Aquí entonces hallamos el orden de los hechos de la pasión de Jesús, ¿verdad?, tanto en Mateo como en Lucas. Lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. También Jesús muere, ¿verdad?, ahí fuera de Jerusalén. Es como que le están arrojando fuera de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad por excelencia, la ciudad consagrada. Es la ciudad que Dios había elegido para poner su morada. Ahora, sin embargo, es como que lo están arrojando. Por eso se refiere más, dice aquí, a la pasión, lo de Mateo y lo de Lucas. Mateo y Lucas como diciendo, aquí es Jesús, ¿verdad?, el centro. Jesús es arrojado fuera de Jerusalén, es sacado fuera de Jerusalén. Entonces se está centrando en el aspecto de la pasión y de la muerte de Jesús. Aquí hallamos entonces el orden de los hechos de la pasión de Jesús. Este sería el orden. Por una parte lo sacan fuera de la viña y por otra parte lo matan fuera de la viña. Muere fuera de la ciudad, es decir, muere fuera de Jerusalén. La ciudad elegida por Dios, ¿verdad?, donde Dios se tenía que revelar, donde Dios se tenía que revelar a su pueblo. Toda la colección de los libros históricos nos hablan de una revelación de Dios que tiene que realizarse, ¿dónde? En Jerusalén. Jesús muere, ¿verdad?, en Jerusalén justamente por eso. Este es el sentido teológico. Por eso decimos que en Jesús de Nazaret se está realizando todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en los libros históricos, Dios mismo, ¿verdad?, Él mismo dice concretamente que Él ha elegido Jerusalén como la ciudad santa, como su propia ciudad, donde Él pondrá su morada. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y entonces donde Él se va a revelar al hombre, a la historia. Entonces cuando los autores sagrados del Nuevo Testamento comienzan a reflexionar y se dan cuenta y dicen que en Jesús de Nazaret se ha realizado la promesa de Dios, entonces ellos tienen en cuenta esto. Jesús es el que revela al Padre. Este es el momento exacto cuando Dios está revelando a Israel. Este es el momento. ¿Y dónde está la contradicción? Y la contradicción o la contraposición que nosotros estamos encontrando aquí es que Dios que se quiere revelar, el Yeshua que trae la salvación, Dios que se da a conocer a su pueblo, sin embargo, que no es aceptado. Estos son entonces los viñadores. Estos son los que representan a Israel. Israel que no le acepta a Dios. Israel que no le acepta a Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Los cristianos que están reflexionando sobre esto lo tienen muy en cuenta. Pero al mismo tiempo, lo que leímos anteriormente de Marcos, decíamos que Marcos agrega, lo arrojan fuera de la viña. El ser arrojados fuera de la viña tendrá entonces también una connotación más, que es la misma comunidad de judeocristianos que después son expulsados también de las sinagogas. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies
es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor que nos indica y que nos ayuda a entender cuál es el mensaje principal de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que los autores sagrados y los libros del Nuevo Testamento, estos 27 libros, nos quieren transmitir? Estamos hablando de algunas contraposiciones. La contraposición con la persona de Jesús, por una parte, con la que nosotros consideramos justamente Israel, es decir, los viñadores homicidas en esta parábola. Decíamos que Jesús muere fuera de la ciudad y también es privado de toda compañía humana. Toda compañía humana, es decir, es la no aceptación total y absoluta. Es la no aceptación de Jesús de Nazaret como el Mesías. Israel entonces no le está aceptando a Yeshua, al Salvador, como el Mesías enviado por Dios. Sin embargo, la comunidad cristiana, judeo-cristiana, que ha reflexionado desde la muerte de Jesús e incluso que ha reflexionado desde ese primer momento de la experiencia de Jesús de Nazaret con estos hombres, con estos seguidores que estuvieron con él, entonces ahora nos están mostrando y nos están diciendo, aquí no existe, ¿verdad? Aquí no hay la posibilidad de un diálogo prácticamente, ¿verdad? No hay la posibilidad de diálogo entre el pueblo de Israel y esta comunidad que está surgiendo, ¿verdad? Que son los seguidores de Jesús. Son los que entienden que en la persona de Jesús se ha realizado la promesa de Dios para con su pueblo. Así entonces, de idéntico modo, acentúa también el pasaje que encontramos en Juan, capítulo 19, 17. Capítulo 19, 17 de San Juan. Dice, salió hacia el lugar llamado de la calavera. Salió hacia el lugar llamado de la calavera. ¿Cómo nuestros exégetas, nuestros estudiosos bíblicos interpretan esto? Entonces, el hecho de salir de la ciudad, en primer lugar, salir. Ser expulsado, ser echado, no ser aceptado significa, ¿verdad? Como decía también los otros que lo meten dentro de esta pasión de Jesús, que está privado de toda compañía y que muere fuera de la ciudad. Aquí también entonces San Juan acentúa en este capítulo 19, 17 diciendo, salió, ¿verdad? Hacia este lugar de la muerte, hacia el lugar de la calavera, hacia ese lugar donde tendrá que padecer, donde tendrá que entregar hasta la última gotita de su sangre, ¿verdad? Ciertamente que nosotros en la interpretación, o como hacen los seguidores de Jesús, dicen por nuestra salvación, en la redención, en la entrega total de su vida a Jesús, ¿verdad? Por su pueblo. También encontramos en el libro de los Hebreos, el capítulo 13, 12 y siguiente, destaca esta significación. Jesús, para consagrar al pueblo, con su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Por tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, cargados con su oprobio. Fíjense entonces que aquí el aspecto teológico es muy importante. Si nosotros no sabemos esto, si nosotros no conocemos el aspecto teológico, se dan cuenta que después decimos cualquier virorei. Vos escuchás eso que dicen ahí, cualquier virorei, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene esto de que la reflexión de la carta, ¿verdad?, a los hebreos te está diciendo, Jesús dice, para consagrar al pueblo, ya es ahí señalando, a ver, la tortilla, aquí se da la vuelta el significado, la reinterpretación que está haciendo entonces la carta a los hebreos, que es la comunidad que procura entender y procura decir qué pasó aquí, ¿verdad? Porque Dios tiene que realizarse, Dios tiene que revelarse, Dios tiene que mostrarse, Dios tiene que darse a conocer ¿dónde? En Jerusalén, dentro de la ciudad, digamos así, la ciudad santa, la que Dios eligió siempre desde el Antiguo Testamento. Los libros históricos esto subrayan, pero por todas partes. Sin embargo, aquí se nos presenta, y esta es la situación real, ¿verdad? Esta es la situación real porque ellos no están inventando nada. Pero dentro de esta reflexión ellos tienen que entender, ¿qué pasa? Jesús,
que es el Salvador, Jesús, que está revelando al Padre. Y entonces Dios ahora está cumpliendo con esa promesa de revelarse en la ciudad de Jerusalén. Pero hay una pequeña dificultad aquí, o una gran dificultad, que al Hijo del Hombre lo matan fuera de la ciudad. Lo sacan de las puertas de la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo nosotros lo vamos a explicar? ¿Cómo nosotros vamos a entender? Porque ellos lo están tomando también así al pie de la letra, como Dios dice. Es aquí donde Dios se va a revelar. En todo caso, ellos están pensando cómo tendrá que ser esa muerte dentro del templo, dónde será dentro de la ciudad, cómo Dios se va a revelar. Ellos tampoco saben cómo Dios se va a revelar, ¿verdad? Porque tienen la profecía simplemente de que Dios ha elegido Jerusalén como su ciudad santa y ese lugar donde se va a revelar. Ellos ahora entienden que Dios se ha revelado ya en Jesucristo. ¿Y cómo se ha revelado en Jesucristo? A través de su muerte. Pero su muerte que sucede ahí, fuera de la ciudad. Y entonces, en esta reflexión, Juan, decíamos en el capítulo 19-17, dice, salió hacia el lugar llamado de la calavera. El hecho de salir, el hecho de dirigirse fuera de la ciudad, número 1. Pero los hebreos hacen su reflexión ahora, que es un libro mucho más tardío, ¿verdad? Y entonces procura explicar el por qué sale fuera de la ciudad. Dice justamente Jesús para consagrar al pueblo. Le pone entonces una misión, el salir. Es justamente para consagrar, porque es Dios siempre el que se está revelando. Y lo considera entonces siempre dentro de Jerusalén. Estamos siempre dentro de Jerusalén, pero la consagración del Señor al pueblo con su propia sangre lo padece fuera de la puerta de la ciudad. Fuera de la puerta de la ciudad. Pero es siempre para consagrar, dice, al pueblo. Y esto es importante. Y viene como consecuencia. ¿Qué es el sentido teológico que aquí nos está queriendo transmitir? ¿Cuál es el sentido teológico? Y dice justamente porque Él sale de la ciudad, consagra a la ciudad. Dios que se revela a la ciudad desde fuera de las puertas de la ciudad. Entonces, por lo tanto, consecuencia, por lo tanto, nosotros, compromiso. Salgamos, dice ahora nosotros, a su encuentro fuera del campamento. Salgamos nosotros fuera del campamento. Incluso aquí están utilizando terminologías del Antiguo Testamento, el campamento, el lugar del encuentro, de la tienda donde Dios está en medio de su pueblo. Nosotros salgamos fuera del campamento para tener este encuentro personal ¿con quién? Con nuestro propio Salvador. Y ahí al salir de la ciudad también nosotros estamos cargando con ese oprobio, es decir, con ese hecho de que nosotros queremos rechazar a Dios, de que se revele dentro de nuestra ciudad, de que Dios se revele en nuestra situación. Y por eso dice, cargados con su oprobio. Salgamos también nosotros para demostrar que esto es un oprobio, lo que la ciudad ha hecho, lo que Israel ha hecho con respecto a Dios mismo, con respecto a su revelación. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. La tarde es el fin de la jornada. Busco tu presencia, vengo a tu casa. Quiero ofrecerte mis manos cansadas. Cuando la luz de este día se apaga y la sombra de la noche abre sus alas, vengo a renovarme en el calor de tu infinita gracia. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti. Yo quiero aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti.
yo quiero. Aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo. Mi vida ponerla en ti yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé Nuevo Testamento, reflexionando sobre esta relación que existe entre Israel y Jesús. Aquí decíamos desde la carta a los Hebreos que Jesús dice, para consagrar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Es una forma muy teológica, muy elegante de presentarnos, ¿verdad?, la situación histórica que Jesús muere fuera de Jerusalén, fuera de las puertas de la ciudad, como dice aquí. Pero esto lleva como consecuencia, esto es un oprobio, quiere decir que Israel, la contraposición, Israel no aceptó a Dios, quiere decir eso. Lo sacó fuera, la viña, los viñadores homicidas de quien nosotros estamos hablando. Lo sacaron fuera de la viña, ahí lo dejaron, lo abandonaron. Pero entonces, como nosotros entendemos que es Dios el que vino a visitarnos, Dios el que está en medio de nosotros y que ya ha realizado esta promesa, entonces, como consecuencia, si nosotros ya ¿qué vamos a hacer? Salgamos también nosotros a su encuentro fuera del campamento. Y aquí agrega el otro, ¿verdad? No te dice simplemente salgamos fuera de Jerusalén o salgamos fuera de la ciudad santa o salgamos fuera de este lugar que Dios había elegido para revelarse, sino que te utiliza otra palabra y otra terminología del Antiguo Testamento, que es el lugar esencial donde Dios se revela, la tienda, ¿verdad? La tienda del encuentro, Dios que baja en medio de la tienda del encuentro, que habla con Moisés, se encuentra con Aarón, con los levitas, etcétera, etcétera, que es justamente la palabra campamento. Salgamos entonces a su encuentro fuera del campamento y con esta forma o de esta manera nosotros vamos a cargar todo este oprobio de Israel en contra directamente de Dios, porque no lo está aceptando y no se está adhiriendo a su promesa, porque ya se ha cumplido, ¿verdad? Ya se ha cumplido el tiempo de esta promesa. Y nosotros sabemos muy bien, está diciendo esta comunidad, nosotros sabemos muy bien, está hablando esta comunidad, que Dios ya se ha revelado en la persona de Jesucristo. Ahora, en el capítulo 11, 27 de San Marcos y también Mateo 21, 45, la parábola fue pronunciada en presencia, fíjense, de los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Marcos, entonces, vamos a mirar un poco San Marcos, los que tengan su Biblia, no se olviden, vamos a mirar capítulo 11, versículo 27. ¿Qué es lo que nos va a decir San Marcos en esta situación? Es la discusión justamente sobre la autoridad de Jesús. Es un rechazo, entonces, es una controversia. Y la pelea se hace con los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Dice así, y llegaron de nuevo a Jerusalén. Y llegaron de nuevo a Jerusalén. No se olviden, volvemos a insistir, el aspecto teológico de Jerusalén. Ese lugar donde Dios tiene que revelarse. Ese lugar que Dios eligió. Es la ciudad santa. Aquí yo me voy a dar a conocer. Mientras Jesús caminaba por el templo, otro elemento también teológico indispensable, el templo, el lugar de la presencia del Shekinah, de la gloria de Dios, el templo. Dios que se revela en Jerusalén,
Dios que está presente en la ciudad, Shekinah, el templo, por lo tanto. En este lugar están los representantes, ¿verdad? Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, los tres. Es decir, aquí está toda la plana mayor. Se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿qué va? Le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Es decir, le están echando en cara, le están haciendo una pregunta, le están confrontando a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? ¿Tú con qué autoridad estás haciendo? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad para hacerlo? Jesús le respondió, yo también quiero hacerles una sola pregunta, les dice Jesús. Yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes me responden, entonces yo les voy a responder también con qué autoridad estoy haciendo estas cosas. Díganme, le dice, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento. Dice, si contestamos del cielo, Él nos dirá, ¿por qué no creyeron en Él? Es una lógica, ¿verdad? Interesante cómo aquí se está pensando, ¿verdad? Si Jesús viene del cielo, ¿con qué autoridad estás haciendo todo esto? Y con la autoridad del cielo, es decir, Dios que me ha enviado. Entonces, ¿por qué no creen en Él? Ahora, si le decimos, no, esta autoridad de Jesús viene simplemente de los hombres, entonces ellos dicen, como temían al pueblo, porque todos lo consideraban a Juan, que había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús, no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces él le respondió, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Porque aquí lo que nos está queriendo decir en este mensaje, sacerdotes, escribas y ancianos, es que ellos se sienten también dejados de lado ante esta nueva comunidad judeocristiana. Les está diciendo que ya se ha realizado la promesa de Dios para con su pueblo. Si el Mesías ha llegado aquí, tiene que haber un nuevo chip, tiene que haber un cambio de mentalidad. Eso es lo que nosotros le llamamos la conversión, ¿verdad? Que se insiste desde el primer momento en el Evangelio de San Marcos. Conviértanse, crean en la buena noticia, crean en esto que el Señor les está diciendo, ¿verdad? Y entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a poder comprender también que cuando se le está presentando esto a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, es porque ellos directamente no quieren saber nada de esta nueva comunidad judeo-cristiana, que le tiene a Jesús ya como Mesías. Entonces aquí, si la parábola se refiere a todo Israel, o sea, a todo el pueblo, entonces la amenaza significa que la salvación pasa a los otros pueblos ahora. Porque la continuación de este pasaje del capítulo 12, mañana lo vamos a estudiar mejor en nuestro curso bíblico, justamente va a pasar en manos ahora de los paganos. ¿Por qué? Porque aquí hay un rechazo total de esta comunidad de Israel. Por eso le rechazan a Jesús. La relación o la contraposición es que Israel no llega a entender, no quiere comprender, no quiere aceptar, no quiere adherirse a la persona de Jesús. Consecuencia de este no adherirse a la persona de Jesús, entonces la comunidad judeocristiana ahora se abre hacia los paganos. Es así como nace entonces el catolicismo, ¿verdad? O sea, el universalismo. Dios no está solamente para Israel, sino que Dios se abre entonces a toda la humanidad. Nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.